y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hombre Consciente. Y en el episodio de esta semana traemos a un gran invitado, que es Carlos Ávila, ya le podéis ver por aquí. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Contaros varias cosas sobre Carlos. En primer lugar, y para mí lo más cercano también, Carlos y yo estamos en el círculo de hombres online, Hombre Consciente, ya llevamos un tiempecito y nos hemos ido conociendo durante un tiempo. Y la verdad es que me ha encantado compartir todo este tiempo con Carlos y además con muchísimas ganas también de seguir sabiendo cosas sobre él. Pero el propósito de que Carlos esté hoy es que Carlos es una persona que lleva más de 30 años especializado en el mundo de la moda, de el retail, de todo lo que viene a ser el aspecto estético de las personas, ¿verdad? Entonces, eh, sé que es un tema que te interesa mucho, que llevas profundizando mucho tiempo y que además he sido consciente yo mismo que es un tema que nos afecta especialmente, bueno, a cualquier tipo de persona, hombres y mujeres, pero es verdad que en los últimos años es algo que está empezando a tener mucho más auge en los hombres y creo que, como siempre, es un tema que no se habla suficiente por aquí en general y me parecía una ocasión increíble el poder compartir tu experiencia, todo el conocimiento que tienes, Carlos, para que nos puedas iluminar un poco en esta materia. Pero bueno, antes de nada, quizás de nuevo saludarte, darte la bienvenida y invitarte, si quieres, a presentarte un poco quién eres y por qué estás hoy aquí, Carlos. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la oportunidad, como siempre digo, de poder transmitir esto, ¿no? Para lo que estoy, digamos, aquí hoy y en general en la vida. Mm, Bueno, para presentarme siempre me gusta decir que soy una persona curiosa, un hombre curioso, que a través de su propia historia personal y de la relación que tuvo con su físico, su cuerpo, y con todo lo que se suponía que tenía que ser un hombre a nivel externo, pues se dio cuenta de que hay, bueno, pues muchos dolores y muchas cosas pendientes para revisar y para colocar en el lugar adecuado. Y eso me llevó, o la vida me puso a trabajar en el retail para, yo creo que encarnar eso que yo estaba sintiendo. Así que lo que he hecho con los años es, aparte de, evidentemente, desarrollar mi carrera dentro de las tiendas, es esta visión que quiero compartir de que la imagen como herramienta de expresión es muy poderosa si se hace desde el lugar adecuado. Así que digamos que ahora mismo mi mensaje es ese. mm. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Y por poner un poco en contexto a las personas que nos estén escuchando hoy, uno de los temas que Carlos me sugirió hace un tiempo es que investigásemos y profundizásemos juntos sobre lo que se viene a llamar como looks maxing, que probablemente muchas personas no hayan oído hablar de qué se trata. Casi voy a dejar que nos lo vayas describiendo tú, eh, Carlos, pero para explicaros es, de nuevo, aquí traemos temas que nos afectan específicamente a los hombres. Esto, digamos que la mayoría del contenido que yo suelo traer, digamos que afecta a hombres de los 30, 40, 50 años, pero es muy probable que esto de lo que estamos hablando está afectando a un rango de edad un poquito inferior. Así que, pues nada, te doy paso, Carlos, para que nos expliques de qué se trata esto del Lux Maxim. Bueno, es verdad lo que decías, Ignacio, que a priori afecta más a un rango quizá de los 20 años, donde todavía estamos buscando quiénes somos a través de un montón de áreas de nuestra vida y evidentemente la parte física es fundamental y es crítica en esos años si no se trabaja desde el lugar adecuado, pero es verdad que al final también con los años, y yo ya con los 50 cumplidos, reconozco que hay cosas que se quedan de manera residual, ¿no? En esa relación que tenemos con nuestro físico y en este caso además tiene que ver mucho con el hombre y con cosas que si se colocan en el lugar adecuado pueden ser súper positivas porque tienen que ver con parte de cosas que a ti y a mí nos gustan, que es eso de experimentar esa versión, no ser la mejor versión, sino experimentarla, que creo que es distinto, y cómo a través de lo que se supone que era lo masculino, que eso también me afectó a mí personalmente,
llevarlo a la parte estética. El look maxing al final no deja de ser, digamos que es una especie de como de corriente que está dentro sobre todo del mundo digital, en plataformas donde hay, bueno, pues gente de menor edad, quizá por eso ese rango de 20 años, que más o menos viene a decir que hay que optimizar al máximo nuestra apariencia física. Y hasta ahí podría estar bien si lo tomamos dentro de lo que sería el desarrollo, ¿no? Ese autoconocimiento, el cómo un hombre es capaz de saber cuáles son sus límites, cómo es capaz de ponerse unos hábitos saludables, cómo a través del camino que recorre hasta llegar a esa versión que se ha propuesto, se va conociendo y se va dando cuenta de todo lo que tiene que hacer a nivel de compromiso para llegar a ese resultado final. En este caso hablamos de ese cuerpo deseado, de esa imagen, de esa manera de vestir, ¿no? Final, como herramienta de expresión es muy poderosa y hasta ahí me parece que el Lux Maxim sería como lo que ya conocemos hasta ahora de bueno, pues mira a ver qué quieres conseguir con tu verdad, con esta verdad que tienes, sabiendo cuáles son también los límites a los que tú estás dispuesto a llegar. Y creo que esta palabra es importante, porque uno tiene que saber qué quiere dar a cambio de un resultado, ¿no? A veces, dentro de este concepto, creo que cuando se lleva al extremo, que es de lo que vamos a hablar también hoy, al final pagamos un precio muy alto porque al final dejamos en manos de esas herramientas o de esas prácticas tan nocivas y tan tóxicas mucho de nosotros, de conocernos. Porque al final el Loop lo que pretende también es conseguir resultados de una manera muy rápida, cogiendo muchos atajos para, bueno, pues para optimizar. Al final convertimos el físico como en algo para optimizar, como si fuera casi un proyecto y no como una parte de lo que somos. Fíjate todo lo que conlleva desde el lugar no apto o, no, o digamos no saludable. Y yo luego quiero también dejar ese mensaje final después de que si esto se adapta desde ese autoconocimiento y esa manera de cómo yo quiero ser el hombre que siento que puedo ser, desde ese otro lugar. ¿Por qué? Porque si cogemos atajos, nunca vamos a conocernos. De hecho, hay muchas estadísticas que dicen que cuando alguien empieza a practicar todas estas herramientas, voy a decir entre comillas, porque al final son prácticas bastante peligrosas, para modificar su físico de una manera rápida, incluso a veces invirtiendo grandes sumas de dinero y pasando por quirófanos, cuando llegan a conseguir eso que creían, se dan cuenta de que realmente no ha cambiado nada, solo externo. No hay una transformación y creo que ese es el peligro de no conseguir las cosas a base de hábitos, a base de esos esfuerzos, a base de ese compromiso personal. Y ahí es donde creo que está el peligro mayor de todas estas prácticas, ¿no? Qué bueno, muchísimas gracias por esa introducción, Carlos. La verdad es que has hecho el desarrollo de, yo creo, casi todos los temas que vamos a ir tratando. Entonces, por ir ya un poco más quirúrgicamente entrando en los detalles, mira, dado que les hemos introducido a los oyentes el concepto de Lux Maxim, perdón, que probablemente muchos no escuchaban, creo que es una buena ocasión también para introducir algún otro concepto que todos ellos vienen del mundo anglosajón y que creo que también investigando un poquito sobre ello tiene mucho que ver, ¿no? El concepto incels, que me imagino que lo había escuchado, creo que es importante también que lo dejemos aquí. Incels, para los que no lo conozcan, viene de la palabra compuesta involuntary celibates. Entonces, estábamos hablando de que esto afecta especialmente a adolescentes menores de 20 años, como decía Carlos, porque son jóvenes que se han encontrado que empiezan a tener ese interés por atraer o gustar a las mujeres y empiezan a darse cuenta de que las mujeres no responden de manera natural a esos intentos por su parte de atraer y ellos físicamente tienen el físico que corresponde a un chico adolescente, pero ven que cada vez, y con el auge también de las redes sociales, que quizás todo eso te invitaré ahora a que nos vayas contando, eh, pues muchas mujeres tienden incluso como o bueno, ellos sienten que muchas mujeres tienden como a minimizarlos, ¿no? Y a tratarlos, a ningunearlos. Entonces, muchos de esos jóvenes que se sienten tan perdidos y tan rechazados, lo que tienden es a decir, bueno, pues yo voluntariamente me someto al celibato y no quiero tener relaciones ni tener parejas con las mujeres porque me siento rechazado por ellas, porque no me tratan bien. Y entonces lo que me centro yo es en mí mismo y en mejorarme en todos los aspectos que corresponden a lo que sería ser un hombre, ¿no?
lanzándote esa introducción, Carlos, te lanzo la pelota por si quieres ya a partir de ahí navegar a ver qué sale. Venga, cogemos carrerilla. Al final el concepto de incel no deja de ser también otra capa más, porque al final todo esto, el Lumaxi no deja de ser una capa de toda esta nueva corriente de el hombre que además de hacer, que es de donde venimos, del hombre que solo hacía, ahora es el hombre que tiene que es aparecer, aparentar. Fíjate cuántas capas y cuánta presión, que es cierto que las mujeres ya deberían un tiempo viviéndola y ahora, bueno, pues digamos que vamos a empezar a ver de dónde puede venir para luego irnos a la responsabilidad personal, que creo que es lo mejor, ¿no? Es como, bueno, sí, está muy bien saber que hay cosas externas que nos han podido condicionar, pero luego vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pues si no se va a quedar aquí como en un discurso donde vamos a quejarnos de lo que pasa ahí fuera, pero vamos a ver qué pasa con nosotros ahí dentro y retomamos ese poder que nos corresponde, ¿no? Es verdad que al final la industria se ha dado cuenta de que en el hombre también se puede fijar para generar, bueno, pues unas necesidades que ni siquiera sabíamos que teníamos y algunas que sí, oye, que sí que estaban. Cuidarse está fenomenal. Y digo que ahí es donde está la parte sana de todo esto, ¿no? El saber que esto parte del autocuidado, si no es el respeto de mi cuerpo. Y creo que justamente todas estas prácticas lo que hacen es no respetar para nada la propia genética, ¿no? Así que el incel al final no deja de ser una arista, una pata más. Y fíjate qué curioso que investigando y hablando sobre este tema, llega un momento que se olvida un poco también el seducir a la mujer y empezamos a intentar compararnos con otro hombre. Al final es que el otro hombre me valide. Al final es ese concepto de tribu y de manada, que de la manera consciente, que es la que tú siempre propones, lo que hace es potenciarnos la masculinidad individual de cada hombre, que cada uno la viva como sienta que la tiene que vivir, y aquí lo que se hace es competir, pero de esa manera insana. Entonces pasamos de ya no solo seducir a la mujer y culparla de que soy célibe porque no me está haciendo caso a pesar de todos mis esfuerzos, y además también empezar a competir con otros hombres, ya no como inspiración, que eso sería lo perfecto, ¿no? Veo un hombre, yo quiero ese ideal y voy a ver con mi realidad, siempre voy a decir mucho esto, desde mi verdad, desde quien yo soy, qué puedo alcanzar, pero sabiendo que tengo unos límites genéticos que quizá la otra persona no tenga. Inspiracional, fenomenal. Ahí todos nos podemos apalancar para, bueno, de alguna manera continuar con esa mejora que queremos para nosotros. El problema es cuando ya no es para inspirar, sino es completamente basado en la comparación y además en comparaciones que están fuera de un marco real, porque las redes sociales lo que han hecho es incentivar o agrandar el marco de comparación. Antes tú y yo, o sobre todo yo, me comparaba con el de clase, el vecino y con alguno más. Ahora hay miles de personas con las que puedo compararme. Y además tenemos como esta costumbre de hacerlo de manera ascendente, algo que en vez de ser inspiracional es algo que nunca voy a alcanzar. Con lo cual esto fija, lo que hace es un ciclo que nunca termina, porque parece que nunca va a ser suficiente. Imagínate la frustración, ¿no? Así que ese concepto creo que tiene que ver también con, bueno, como ahora no sé cómo responsabilizarme de que yo no me he cuidado ni me he respetado, si no tengo lo que yo espero de los demás, en este caso también de las mujeres, pues evidentemente la culpa la tienen ellas. Una vez más, echamos fuera la responsabilidad. Y luego hay una tendencia dentro del look maxing, que es casi como una corriente que es, la verdad, de las más peligrosas como idea, porque lo que propone es como una especie de jerarquía biológica, donde lo que se dice es que si no tienes una genética óptima dentro de los patrones que esa persona decide, porque luego habría que ver qué es lo óptimo y lo que no, cada uno con sus opiniones, quién decide esos estándares. Pero dentro de esos estándares ellos dicen que si tú no tienes esa genética, quiere decir, si tú no eres así ya, no vienes así ya genéticamente, no vas a ser nunca una persona deseable, nunca vas a ser una persona exitosa, nunca vas a ser un hombre seductor. Imagínate el mensaje que se está mandando de tú no puedes hacer nada, o sea, retírate de la vida, básicamente, y como hombre no esperes nada más que eso, el decir que tú mismo quieres ser célibe porque de verdad piensas que es que no puedes seducir a nadie, siendo quien eres, añadiendo esas mejoras a través de esos hábitos saludables. Eso por un lado, porque es una idea que me parece muy peligrosa porque al final en esas mentes donde todavía no sabemos ni quiénes somos a esas edades, en el momento que la autoestima la tenemos un poco tocada, empezamos a trabajar en función de cómo me modifico la genética y a partir de ahí el discurso del Luc Maxim es donde se va a la parte más radical, que es dejar de ser quien soy. ¿Cómo? A través de prácticas poco saludables. Mira, ahora en breve sé que lo has dejado ahí ya para que entremos en eso, pero compartir antes
Yo te escucho, Carlos, de nuevo, sabiendo además que tú y yo compartimos círculo, y me viene dolor, ¿sabes? Personalizando a esos niños, a ese Carlos niño, a ese Ignacio niño, que se sintió como tú estás diciendo, en cierta medida, sin tener ese acceso a las redes sociales, y me identifico mucho con ese dolor, ¿sabes? Con esa sensación de no ser suficiente, mm, de sentirte solo y la verdad que creo que es súper importante el mensaje que estamos trayendo hoy y ojalá que llegue a muchos adolescentes y a muchos hombres o incluso a familias que tengan hijos que puedan compartir eso con ellos porque de verdad esto puede tener unos impactos sociales y de hecho los está teniendo muy grandes, ¿no? Entonces ya profundizando en lo que ya nos estabas dejando ahí entrever, explícanos si quieres los tipos de looks Ujú. maxim que existen y de qué manera esto se lleva a cabo. Claro. Un poco también para que la gente entienda por qué me interesa esto especialmente es porque viene también de mi propia historia personal. Tengo en la mente ahora, Ignacio, esta conversación o esto que me decían constantemente comparándome con hombres que eran más grandes que yo en aquel momento, eran más corpulentos y eso era para la persona que emitía la opinión, digamos, el masculino ideal, que no deja de ser esa opinión personal. Pero yo en aquel momento, claro, lo único que recibía es que tú no eres como él, eres peor. Porque tú no eres como él es fantástico, porque genial, yo no soy como él. El problema es el juicio y eso es peor. Y Mm, ahí es donde empezamos a meternos en todo esto y empezamos a investigar esos niños que están yendo al gimnasio cada vez más temprano y que les ves mirándose al espejo cada vez que hacen una repetición porque no les está importando realmente el cuidado del cuerpo, están mirando qué pasa en su cuerpo si cada vez es más grande. Y eso al mm, final va dejando un pozo en el adulto que vamos a ser después. Entonces, eso como marco, ¿no? Luego el look maxing tiene, digamos, como tres capas. La saludable que sería, porque el look maxing al final en sí es un concepto que es muy positivo si se trabaja como el hombre que, como tú y como yo, nos arreglamos nuestra barba, nos cuidamos nuestro cabello, tú llevas el pelo largo, tiene una serie de cuidados, oye, pues el que se quiere se arregla un poco sus cejas, cada uno que lo lleve al lugar donde cree que tiene que llevarlo y donde cree que se está cuidando. Y para mí la diferencia es cuando lo haces desde ese respeto a tu cuerpo, a tu físico, a quién eres. Al final el cuerpo que habitas es una dimensión de ti que también tiene que ser cuidada y hasta ahí el look maxing, digamos que sería lo que conocemos como autocuidado. Y cuando digo cuidado, estoy diciendo cuidado. Por eso lo demás me parece que ya se sale del autocuidado y entramos en otras dinámicas. Luego habría otra capa siguiente que no llega a ser la más radical, pero es donde sí que ya empezamos a ver nuestro físico y nuestro cuerpo y nuestra cara como un proyecto, como algo que hay que mejorar, pero con un fin no solo de salud, sino más de hacia los demás, de que me acepten. Y es verdad, y eso no lo podemos pasar por alto, que el hombre necesita formar parte de manera natural y de manera biológica de círculos. Y aquí siempre digo, genial, vamos a empezar a entender que es importante saber de qué personas me estoy rodeando. Los círculos, las personas que tienes a tu alrededor son las que también van a hacer que creas en una cosa o que dejes de creer. Con lo cual, bueno, si estamos todavía en esa mitad, estamos más o menos bien si no nos empezamos a radicalizar. El problema es que ya hemos pasado del autocuidado y ya se empieza a convertir en tengo que conseguir esto para que para gustar y para que me quiera, para que no me dejen solo. ¿Y qué tipo de prácticas estaríamos hablando en esa segunda capa, Carlos? Bueno, empiezan estas prácticas que uno se llama el Mewing, que es una práctica que es poner la lengua en el paladar, pero bueno, va a decir, vale, la pongo en el paladar y se supone que a través de ejercitar eso, la mandíbula del hombre se pone una mandíbula más cuadrada que se supone que externamente identificamos como esa masculinidad, que ciertamente puede ser así, porque es verdad que venimos de donde venimos y los hombres tienen un aspecto mucho más rudo y una cara mucho más angulosa, a nivel biológico, pero es verdad que lo que dicen es que eso lo hagas 24 horas, que tengas la lengua en el paladar 24 horas, con lo cual, fíjate, Ignacio, la presencia, dónde la estamos poniendo? Estamos viviendo constantemente en la presencia de necesito hacer esto para modificar esto que en mí no está bien. Entonces ya empezamos a vivirlo desde, digamos, desde el error de lo que no está bien de mí y no lo que quiero hacer por mí para estar mejor. Ella ahí cambia el mensaje y entonces se empieza a convertir realmente en un problema porque ya no es una práctica saludable, ¿no? Sobre todo cuando ya te están diciendo que si no lo haces no vas a conseguir ser ese tipo de hombre, ¿no?
Luego ya empezamos a entrar en otras dinámicas. Digamos que ahí estaríamos cuando ya no nos estamos cuidando, sino que estamos empezando a pensar en desde ese error, desde ese defecto, digamos. Aquí digamos que la segunda capa cambia más desde dónde se hace que con las propias prácticas. Pasamos de autocuidado y empezamos a pensar en voy a tapar mi defecto. La primera es voy a potenciar mis virtudes, la segunda es voy a tapar el defecto. Y hasta ahí, bueno, sí que hay peligro, evidentemente, pero la parte más complicada es ya cuando se empieza a radicalizar, que O es sea que, según estoy entendiendo, como tú dices, la primera capa del look maxim sería como algo positivo en general, el entenderlo como, oye, quiero mejorarme para mejorar mi salud, para mejorar mi autoestima, etcétera. Y ya cuando tú entras en la segunda capa, ya entras en la parte del looks maxim que en cierta manera vemos como un poco más perjudicial y que tiene varios niveles también, ¿verdad? eso es. Y ya pasaríamos a nivel más radical, que aquí es evidente. Yo fíjate que tengo la esperanza, Ignacio, de que esto al final no deja de ser una, digamos, vamos a decir moda, que todas las modas tienen siempre su parte peligrosa, ¿no? Pero digamos que al final el concepto se ha popularizado dentro de unas redes sociales que no quiero ni siquiera nombrar, porque no quiero darles más publicidad de las que necesitan, pero sí que son comunidades donde se mueven a través mucho del aspecto de conseguir los logros, insisto, de manera rápida, que ahí es donde no hay aprendizaje ni hay transformación de ningún tipo. Y ya empezamos a radicalizar. Y aquí ya es, si no consigo hacer esto, estoy fuera. Ya, no, ya ni siquiera soy merecedor de ser visto. Ya no ser visto, porque todos podemos en algún momento pasar desapercibidos, sino no me merezco que se me mire, no merezco estar aquí. Y ahí es donde entra ese black pill, donde se empieza a radicalizar. Lo más radical que yo he encontrado es el bone smashing, que es golpearse, fracturarse los huesos con golpes, con martillos, y se supone que además científicamente está comprobado que no funciona, donde se supone que nos hacemos micro roturas en los huesos y cuando se vuelven otra vez a solidificar los huesos, digamos que nos conseguimos esa mandíbula, que ya te digo que no es cierto, porque no funciona así. Además del peligro psicológico que eso supone para la persona. Luego hay otra tendencia que me parece de verdad casi como de chiste, que lo llaman los hunter eyes. Quiere decir que tienes que tener una mirada de cazador, de depredador, y tiene que ver con miradas más felinas. Hay gente que se opera los párpados, que se opera los ojos, porque si no tienes ese tipo de mirada, se supone que lo que estás mandando es un mensaje al exterior de que eres una presa y no eres un depredador. Y fíjate ahí, cuando ahí yo ya no veo humanidad por ningún sitio, yo no veo presencia, yo ahí no veo masculinidad, yo ahí no veo nada, simplemente es una persona que se ha abandonado y que ya entra en el terreno casi de la conciencia, Ignacio, si podemos hablar desde ahí también, de la vergüenza, que sabes que es lo que peor calibra, de avergonzarse de tu propia naturaleza y de tu propia genética. Y ahí es donde empieza a complicarse de verdad con casos donde, bueno, pues hay unas tasas, y hay que decirlo, hay tasas de suicidio bastante altas. Mm, qué duro. La verdad es que lo que estás contando es muy duro. Mira, por completar también esas prácticas que estás hablando, otra que estaba viendo, porque claro, ahí no estamos centrando en la parte de la cara, que interesante también cuando investigué sobre ello, em, introducir este detalle de que toda esta generación, hablan de la generación Z, ¿no? Que no sé exactamente de qué años va, pero sí, estamos hablando de esos que están por debajo de 20 años ahora. Claro, es una generación que está muy acostumbrada a los juegos, a eso lo llaman gamificación. Entonces, Ujú. digamos que este Lux Maxim está relacionado con esa gamificación de tu propio cuerpo. Entonces, digamos que tú lo que estarías es maximizando tu avatar. Es decir, como la cara es lo que muestras en la pantalla, ya sea de las redes sociales, de esos videojuegos a los que estás jugando, o incluso ya, ¿por qué no? Que probablemente lo hablaremos, de esas aplicaciones de citas, lo que tratas tu rostro es como ese avatar que vas a mostrar y quieres que el avatar sea lo más perfecto posible, ¿no? Por eso se centra en el rostro. Pero también he estado viendo que el tema del Lux Maxim también introduce el utilizar bueno, no conozco mucho este mundo, con lo cual es probable que diga palabras equivocadas, pero anabolizantes y todo tipo de sustancias que acompañan al entrenamiento para que estos hombres o adolescentes, aparte de que su cara se vea lo mejor posible, tener cuerpos grandes y todo eso que también se ve en redes sociales, como estos divulgadores que ves de mucho éxito, ¿no? Que te venden
pues el acceso a grandes riquezas, a viajes, al famoso Lambo, a esas mujeres de portada, etcétera, ¿no? Entonces te lanzo también este otro contexto que he estado viendo por ahí para ir Sí, sí, completando sí. la imagen. Sí, es verdad que no sé, me he centrado quizá más en la parte de la cara, pero incluso lo de los anabolizantes es algo que ya se lleva usando mucho tiempo y al final, bueno, digamos que viene de esa, digamos, estaría como en el nivel medio que decíamos, ¿no? Al final es ejercitar el cuerpo, pero ayudando de algo externo que al final sabemos que perjudica a la salud porque está comprobado. Y fíjate que además últimamente ha habido muchas muertes en hombres que se dedicaban al culturismo precisamente por estos tipos de riesgos que conlleva para la salud. Pero en este caso, además, volviendo otra vez al concepto de la rapidez y del atajo, ya ni siquiera son hombres que pasan por el gimnasio. Es que directamente se inyectan unas sustancias en su cuerpo que son unas mezclas de aceites y de cosas extrañísimas que lo que hacen evidentemente es llenar tu cuerpo del líquido y además es que estéticamente es horrible porque ni siquiera corresponde con la estética de un ser humano. Vamos a decir que ya estaríamos casi llegando a la estética de un superhéroe, pero pasado de vueltas, y con lo que conlleva. Fíjate cómo tiene que ser, Ignacio, que alguien se mira al espejo después de haberse inyectado y ver que realmente ese cuerpo no es un cuerpo de un ser humano real y que aún así les parezca poco y se sigan inyectando. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que ahí, lógicamente, hay un peligro para la salud donde se pueden necrosar tus brazos, tus piernas, donde lo hayas hecho, y al final hay que operar, y ya se han visto casos. Entonces, al final es que es ese proyecto, ¿no? Pero, y aquí vuelvo al concepto de, ¿pero qué precio quieres pagar por eso tan efímero que además ni siquiera te ha hecho darte cuenta del tipo de hombre que puedes ser con tus propios valores, con tu capacidad de comprometerte contigo, con los hábitos, con ese hombre que quieres encarnar y pasar por caja rápido y hacer cualquier cosa que va justo en contra de la salud y justo en contra del respeto por tu cuerpo, ¿no? Brutal. Muchísimas gracias por eso, Carlos. Ya, yo creo que hasta este punto hemos dado lo que es la descripción de qué se trata esto del Lux Maxim. Me gustaría, en mi mente ya me viene como tres fases que podemos llevar hoy, que es, uno, describir cuál es esta problemática. Segundo, quizás entramos ahora un poquito en por qué pasa esto, que yo creo que también es algo interesante, el entrar un poco en profundidad de qué nos lleva Mm. a este tipo de situaciones. Y ya quizás esa última tercera parte, desde dos personas como tú y yo, que ya tenemos un cierto grado de adultez, llevamos unos años por aquí y hemos pasado por todas esas cosas que tú estás comentando, qué es lo que nosotros hemos descubierto para contrarrestar todo esto y dónde quizás pueda estar el error y dónde pueda estar el camino un poquito más saludable. ¿Te parece bien? Sí, sí, genial. Al final, yo siempre digo que está muy bien dejar datos, pero luego hay que ver qué podemos hacer, ¿no? Desde qué lugar y desde dónde podemos sumar, que eso es lo importante. Al final, cuando yo pensaba en este fenómeno, ¿no? Porque al final lo llamo fenómeno porque seguro que va a ser pasajero, vendrá otro detrás y se llamará de otra forma y nos lo venderán de otra manera y no sé ya qué será, porque ya no sé hasta qué punto podemos llegar con la creatividad mal enfocada, pero tiene que ver al final también. Mira, por un lado creo que, y me parece muy positivo que el hombre se haga otra vez cargo y se pueda mirar desde esa perspectiva del autocuidado, digamos, más externo, que al final no deja de ser también una manera de proyectarnos hacia afuera, con lo cual, para mí, la imagen es el resultado de cómo tú estás por dentro y no al revés, o así es como yo lo entiendo. Por un lado está muy bien el que el hombre se haya podido quitar de alguna manera ese peso de que los hombres no se tienen que cuidar o que eso que haces, eso de echarse cremas no es de hombres. Y ahí hemos abierto y creo que hemos quitado una presión sobre lo que es ser masculino o no ser masculino. Entonces hasta ahí creo que hasta esto tiene su parte social que es positiva, ¿no? El que hemos quitado el peso sobre el hombre de que la masculinidad solo es de una manera determinada, que al final luego lleva a todo esto, ¿no? Pero es verdad que por otro lado, lo que estamos haciendo es lo que decíamos al hombre, ya no le estamos pidiendo solo que sea productivo y que sostenga y que pueda estar ahí como fuerza, ¿no? Que impulsa, sino también que tiene que parecerlo, que tiene que ser de una determinada manera. Ya no nos vale solo con. Creo que cada vez importa menos desde dónde hacemos las cosas, sino el que se vea
¿no? El aparentarlo. Y insisto, tú sabes, y venimos de esa parte donde necesitamos pertenecer. Lo que pasa es que ahora los valores se están moviendo de lugar y ahora no es pertenezco por los valores que comparto, sino por esto que decías tú, todo esto, este concepto del éxito que últimamente también nos está moviendo un poco e incluso yo puedo reconocer que a nivel personal a veces me hacía hasta cuestionarme si yo era un hombre exitoso porque no estaba cerca de eso, ¿no? Y fíjate que yo vengo de una historia personal donde he tenido que vivir un proceso complicado y con todo el trabajo que he tenido que hacer, y aún así todavía queda algo de comparación cuando te pillan horas bajas del éxito. Al final el hombre creo que se le ha añadido una capa y siento que en vez de quitarse realmente eso de el hombre se puede cuidar y de hecho es parte de esa, de ese 360 que somos, ¿no? Si somos un todo, eso no se puede quedar fuera. Pero ahora es casi más como una presión impuesta, donde ahora el hombre ya tiene que ir a otra capa superior, olvidándose de dónde viene y de cuáles son los valores. Al final, creo que es una manera de distraer todo el trabajo que se venía haciendo y toda esta conciencia que se intenta generar, ¿no? Al final, es simplemente la presión de la mujer, que estéticamente sabemos que la han vivido muchos años, ahora la hemos movido de lugar y no nos podemos olvidar, aquí sí, de que hay muchas cuestiones externas que nos hacen, de hecho, generarnos necesidades que no sabíamos que teníamos y con todo lo que conlleva, con todo lo que pagamos, los cursos, mentores y mil cosas que te prometen resultados rápidos, olvidándote de cuál es tu propio proceso. Entonces aquí el individuo ya no importa. Mira, me ha encantado esta última parte que has sacado porque era una pregunta que te quería hacer justo después, que era, claro, como tú dices, lo positivo que vamos a sacar es esa validación de que el hombre también puede cuidarse, ¿no? Y que ya no es que la mujer se cuide, esté guapa, cuide de su cuerpo, cuide de ella misma y el hombre vaya pues con los pelos ahí arrastrados, que se ponga cualquier cosa encima y da igual, sino que tiene derecho a cuidarse y de hecho creo que incluso para la pareja, para una pareja, pues que el hombre en este caso se cuide un poquito más, pues creo que la pareja probablemente lo agradecerá, ¿no? Pero, como bien comentas, ¿qué parte? Y aquí me surgía una idea, a ver qué piensas, porque yo siempre comento que a día de hoy vivimos en una sociedad que tiene en los valores femeninos, digamos que hoy en día el estándar que deberíamos de seguir, ¿no? Y eso en algunos aspectos es positivo y en otros negativo. Entonces, digamos que como tú estás comentando, las mujeres llevan años sufriendo esa esclavitud por parte de tener que mantener un estándar físico hiperelevado, ¿no? Entonces, Ujú. en una sociedad donde los estándares y los valores femeninos son los que imperan, es como si el hombre ha dicho, vale, pues la mujer es el modelo a seguir. ¿Qué hace la mujer? La mujer tiene que estar perfecta, tiene que maximizar su físico porque es por lo que se le valora. Por tanto, el hombre tiene que hacer lo mismo. Tiene también que maximizar su físico y ser perfecto. Y entonces entramos en esos problemas que ya tenía la mujer. En lugar de ayudarla a ella a superarlo, lo que hacemos es, digamos, que cogérnoslo para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué te parece eso? Es que es justo eso, ¿no? Porque por un lado, si nosotros asumimos esa parte, no asumimos, sino que nos apropiamos también de, oye, ¿yo por qué no voy a poder hacer todo esto y no voy a poder vestirme de esta forma? Incluso cosas muy ridículas como elegir ciertos colores en las prendas, que parece absurdo, pero que todavía sigue pesando mucho, ¿no? Como a nivel social. Y en vez de haber cogido eso como una liberación, lo que hemos hecho es irnos justo al otro extremo, ¿no? A otra polaridad, ¿no? Es como, bueno, pues ahora yo también tengo que representar el éxito en todas las capas. Y una de ellas también es, ya no solo, fíjate, porque si lo eres y lo pareces, fenomenal, pero es que a veces ni siquiera lo eres y lo quieres parecer. Que está muy bien ese mensaje de parécelo hasta que lo seas, pero bueno, vamos a ver desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Y realmente si estamos creyendo lo que decimos o hemos vuelto a coger un concepto que se ha popularizado dentro de esto del éxito para de alguna vez, o sea, de una vez más engañarnos, porque al final el engaño es contigo. Mm, Y aquí creo que Ignacio incluso podemos hilar muy bien con el tema de las aplicaciones de citas, ¿no? Es que al final que,
que estamos valorando cuando primero que estamos a golpe de clip, o sea, nos hemos convertido, pues no sé, si en una charcutería o yo no sé lo que es esto. Yo no digo que las aplicaciones de citas no funcionen y no las quiero ni siquiera demonizar y no es mi labor y no estoy aquí para eso. Pero es verdad que siento que, y además lo sé por muchas personas y amigas que me lo han llegado a decir, es incluso comentarios que ya se oyen de cómo vamos haciendo ese filtro, ¿no? Cómo vamos haciendo ese scroll por si la foto es más o menos de aquella manera sugerente, ¿no? Al final, ese producto en el que nos queremos convertir, ahora hay que venderlo, Ignacio. Ahora hay que venderlo, ¿no? ¿Y cómo lo vendemos? Pues con todas estas cosas, ¿no? Bueno, haciendo hasta filtros con las fotos, sabiendo que a lo mejor en un medio plano todavía podemos salvar, bueno, y al final lo que más me interesa es saber qué pensamiento o qué sistema de pensamiento o qué creencia o qué dolor nos hace todavía mantener esa idea de que no se nos puede ver tal como somos. Mm. Buah, de nuevo me sigue produciendo muchísimo dolor, ¿eh? Escuchar esto y es como que continuamente me está transmitiendo el dolor. Tengo unas ganas tremendas de que pasemos al aspecto de, oye, ¿y qué podemos hacer? Pero voy a sostener un poquito más todavía porque me estaba viniendo una metáfora también. Cada vez que estábamos hablando de este maximizar el físico, ¿no? Y de, digamos que buscar esos estándares, esos ideales de yo quiero tener este físico y de hecho también utilizando que esto digamos que se valora mucho numéricamente, ¿no? Lo valoran del 0 al 10. Entonces ahora mismo yo me considero, esas son las cosas que se mueven en las redes, me considero un 6/10. Entonces quiero llegar a ser un 10/10, que será aquel hombre que tiene la mandíbula totalmente cuadrada o recta, los ojos, como tú dices, la mirada felina, la piel de esta forma. Eh, y entonces, como tú bien decías, ese es el objetivo a alcanzar y cuando lo alcance seré feliz, ¿no? Eso me estaba viniendo mucho a quizás el reto que había sido de las generaciones anteriores, que era lo mismo, pero poniendo la palabra dinero en lugar de la parada física, ¿no? De mi objetivo es ser exitoso y tener tanto dinero y tener un trabajo que me permita esto y lo otro y tener esta casa y cuando llegue ahí seré feliz, ¿no? No sé si nos hemos olvidado de ese aspecto y ahora lo importante es el físico o cómo lo ves tú eso. Yo creo que lo que hemos hecho es al dinero ya sabemos que sí, que está ahí como parte de ese éxito y ahora le hemos añadido la otra parte, ¿no? Es que ahora tenemos que tener las dos cosas, Ignacio, es Mm. como, y después qué vendrá, ¿no? Y claro que se nota dolor porque al final, fíjate, y ahí es donde entiendo que esta parte donde yo intento acompañar es muy, muy importante hablar de esto, ¿no? Ignacio, por eso creo que te vuelvo a dar las gracias por este espacio, porque parece que la imagen, ¿cómo va a ser superficial algo que nos genera tantísimo dolor o algo que ni siquiera nos hace reconciliarnos y estar más o menos en paz con esa genética o con lo que traemos, ¿no? De serie, que eso no lo... venimos de lo que venimos y luego podemos hacer muchas cosas, pero tenemos un límite genético y un montón de cosas más. Entonces, ya es que ya no solo que tengas que ser exitoso a nivel económico, es que además ahora se añade la otra capa. Entonces, ahora es dinero y además este físico. Y además. Vale, muy bien, perfecto. Y entonces el presente, con lo que yo puedo trabajar hoy, eso se olvida, que para mí es lo fundamental. Y yo sé que tú hablas mucho siempre de estar presente y creo que ahí es donde podemos dar el salto ahora a qué podemos hacer con todo esto, ¿no? Justo, sí, y ya estaba deseando, creo que aquí tú y yo nuestro sistema nervioso se va a relajar un poquito, creo que las energías van a subir. La pregunta que me surgía es, Carlos, ¿cómo consideras tú que esos hombres, yo lo voy a centrar en esta generación Z que estamos diciendo de menos de 20 años, porque no digo que a nosotros no nos afecte, pero nos afecta quizás, nos pilla un poquito ya más mayores, ¿no? Y con cierta experiencia y madurez. Pero, ¿cómo piensas tú que esos hombres afectados por este concepto del lux maxim y por esta nueva situación podrían volver a hacer las paces con su cuerpo? Primero porque tienen que cambiar de referentes, o sea, tienen que tener más referentes, más opiniones, más puntos de vista. Al final, creo que solo beben de una fuente y la fuente siempre es la misma. Y ya no solo con lo que ven, sino con lo que empiezan a practicar. Y al final la práctica siempre viene de yo no soy suficiente y tengo que empezar a hacer cosas para que me acepten. Yo recuerdo cuando yo era adolescente que yo también hacía cosas para que me aceptaran, pero quizás estábamos más enfocados, supongo que a nivel social, había otros intereses, estábamos enfocados más en una manera de comportarse, pero es que ahora
se ha puesto 100% el foco, o casi todo, en el físico, en lo externo. Y estamos dejando de potenciar lo que yo decía que para mí es lo importante, y es uno de los descubrimientos que a mis 50 años he hecho un clic definitivo, y lo compartí el otro día en el círculo, porque es así, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a saber el hombre que soy si no voy descubriéndolo a la vez que voy caminando y me voy poniendo un objetivo desde ver qué soy capaz de hacer por mí, que dependa de mí y no que tenga que venir de cosas externas? Si no tengo referentes que estén trabajando o que hayan conseguido lo que querían a través de esas prácticas, evidentemente ahora lo queremos todo tan rápido, es que nos están llevando siempre a la inmediatez, a lo rápido, al es que no hay que esforzarse, es que ya ni siquiera podemos decir la palabra esfuerzo, porque ahora parece que todo es fluir. Bueno, venga, vamos a ver, vamos a encontrar un punto medio que sea sano. No hay referentes y hay que intentar mostrarles los adultos que hay otra manera de hacer las cosas. Ya no el discurso de que sean más, de que no sean superficiales, porque ahí no nos van a hacer caso. Porque además sabes que si los adultos les decimos realmente esto no lo hagas, no les estamos diciendo, mira, hay otra alternativa, vamos a enseñarle otra manera de hacer las cosas. Se ha perdido, y eso lo reconozco él, descubrir qué tipo de hombre eres a través de lo que consigues con tus propios valores, con tu esfuerzo, con lo que vas consiguiendo poniéndote hábitos, poniéndote horarios, esa disciplina que me parece fundamental. El pensamiento estoico creo que es, en este caso, es brutal, y me parece que empezar a trabajar también una parte de la mentalidad desde el estoicismo, a mí me parece que va aterrizando cosas, no les estamos sacando eh, porque luego por otro lado también podemos correr el riesgo de intentar hacer que no vivan en el tiempo que les ha tocado vivir, y ahí no lo van a entender, porque no nos podemos olvidar de que han nacido en una era digital, donde los códigos han cambiado, donde la manera de obtener información ha cambiado, pero ahí es donde tenemos que estar más atentos para darles alternativas, para enseñarles que hay otra manera, no para decirles así no, sino para decirles, mira, aquí hay otra manera. Y en la cultura del esfuerzo bien entendida, creo que en este caso sería fundamental otra vez volverla a poner, ¿no? De una manera sana. Mira, entonces, por lo que nos acabas de comentar, lo que extraigo es, primero, el entorno, importantísimo. Es decir, si tú estás extrayendo información de una misma fuente o de fuentes que hablan de lo mismo, ¿no? Y te están hablando cómo no eres valioso por no tener este físico ideal y lo que tienes que hacer son estas prácticas, pues cada vez más tus creencias se van a ir potenciando, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo es, esa es una fuente, busca otras fuentes y también rodéate de otras personas, otros hombres en este caso, que estén potenciándose a sí mismo desde otro lugar también, para que tú también puedas, digamos que beneficiarte de ese impulso. Y lo que también hablabas era de ciertas prácticas, ¿no? Entonces, me gustaría también invitarte a compartir con nosotros, si tú vieras a ese Carlos de entre 14 y 20 años, o incluso quizás más joven, que estaba sufriendo ese tipo de pensamientos internos, ¿no? De insuficiencia, de compararse con los demás. ¿Qué tipo de prácticas le recomendarías tú a ese Carlos? Lo orientabas con temas estoicos, pero ¿qué tipo de prácticas le recomendarías que se centrara en ello? Para mí lo fundamental es que, claro, es complicado en el momento en el que ya están en un contexto y en un entorno, porque ahí es como que están convencidos de que ya están donde tienen que estar. Y es justo, mira, lo primero que uno tiene que detectar es si esto que estoy haciendo y donde estoy a mí me está produciendo paz o me está produciendo malestar. Si no estoy cómodo, si yo siento que para estar aquí tengo que ocultarme, tengo que hacer justo lo contrario de lo que yo siento que tengo que hacer, no es mi lugar. Hay que empezar a ser consciente de que hay que detectar un lugar, en lugar de ser fiel a que tú tienes otra manera de estar en el mundo, y de que hay personas ahí fuera, si estás buscando dónde pertenecer, que están esperando que llegues de alguna forma porque lo entienden. Yo he trabajado muchos años en muchas cosas antes de llegar al mundo de la boda, y lo digo porque esto va a servir de ejemplo. Y trabajaba dentro de una empresa de mudanzas, y cuando estábamos todos en grupo nos comportábamos de una manera donde teníamos que fingir, y estaba claro que fingíamos una manera de ser esos hombres,
donde nos desconectábamos de la emoción, donde era todo a golpe de fuerza, quién era más fuerte, pero luego cuando hablaba con ellos de manera individual, se notaba que lo que querían era precisamente liberarse de ese personaje y empezar a estar con personas que les permitan ser quien son de una manera natural sin sentir que tienen que esforzarse. Si te tienes que esforzar por estar en un lugar y justo ser quien no eres, hay que empezar a detectar que ese no es tu lugar y que no tengas miedo porque no te vas a quedar solo. Lo único que no estás mirando en el lugar adecuado. Yo encontré ese lugar en el arte dramático, yo encontré ese lugar en personas que pensaban distinto y mi foco, te aseguro que se fue directamente de mi cuerpo, mi físico no es lo suficientemente masculino y empecé a trabajar desde la emoción, desde lo que yo era realmente, desde lo que era valioso para mí, incluso el haberme contado mucho tiempo que tenía que haber utilizado la violencia para defenderme y como no lo había hecho, tenía como cierta ira hacia mí, ¿no? Y me di cuenta de que mi manera de estar en el mundo era otra. Entonces, que no tengamos miedo, que no tengan miedo, no se van a quedar solos. Si te estás detectando que donde estás no estás feliz, no estás en paz, no estás en calma, estás siempre intentando modificar hasta tus gestos, cómo mueves las manos, cómo te sientas, decir cosas que no quieres decir, tratar a las mujeres de las maneras que no hay que tratar, realmente eso para ti tiene que ser una señal de alerta. Mm, No te quedas solo, intenta salir de ahí, empieza a preguntar, que no tengamos miedo a preguntar a esos referentes. El problema es que a veces no saben a quién preguntar. No tienen por qué ser tus padres, seguro que hay alguna persona en la que te puedes fijar. Y todos tienen algún referente y yo estoy convencido de que cuando, por ejemplo, se fijan en un futbolista, no están mirando solo el éxito del futbolista, sino las capacidades que le han hecho poder llegar a donde han llegado. mm, Y ahí cambia el foco completamente. Yo a Carlos siempre le diría eso, ¿no? No tengas miedo de quedarte solo porque no estás en el lugar que tienes que estar. Empieza a buscar otros lugares. Y el entorno en esas edades creo que es lo más crítico porque es lo que más nos importa en ese momento. mm. Lo demás pasa a un segundo plano. Queremos estar rodeados de personas que nos hagan sentir seguros o poder expresarnos. Y en este caso es el foco principal. Fíjate, muchísimas gracias, Carlos. Qué bonitas palabras y qué bien le hubiera sentado a ese Carlos que estaba en aquella situación sintiéndose pues no merecedor, ¿no? Y como imperfecto probablemente. Mira, a mí me surgía, como al final lo que estábamos compartiendo sobre el Lux Maxim y esta generación en la que, o este momento social en el que estamos, de la inmediatez, ¿no? De quererlo todo ya, de si quiero mejorar mi físico, en lugar de respetar unos tiempos y dedicar un trabajo, lo que quiero es modificarlo todo a base de bisturí, a base de martillo y todo para rápidamente obtener ya ese físico y que me dé los resultados, ¿no? Y si yo me pusiera, mientras te escuchaba, estaba tratando de imaginarme a ese Nacho, ese Ignacio, aunque en aquel momento era Nacho, de 14 años, en una habitación, solo, sintiéndose sin amigos, sintiéndose peor que los demás, sintiéndose más pequeño, más feo, más inútil, más absolutamente todo. Y, y aunque tienes toda la razón, ¿no? Es probable que yo le hubiera ido a ese Nacho y le hubiera dicho cosas y me ha dicho, ¿qué me estás contando, tío? Tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿no? Me estás diciendo cada cosa y sin embargo tú no estás en mi piel, ¿no? Pero a mí la palabra que me viene es paciencia, ¿no? Porque lógicamente aquel Nacho y muchos de esos adolescentes que están en esa situación quieren los resultados ya, sienten que no, no tienen los amigos que les gustaría, no tienen ese éxito descrito según las redes sociales que les muestran, ¿no? Que deberían de tener, no tienen esas parejas que les gustaría tener, no tienen esa validación externa, entonces quieren todo ya, ¿no? Y no sé cómo será para las mujeres, pero sí que sé para los hombres, por experiencia personal, nuestra mejor versión llega con el tiempo, lo queramos o no. Y lo único que podemos hacer en esos tiempos es seguir trabajando en silencio, es seguir leyendo como hacíamos tú y yo. Yo sé que tú eras un ávido lector y que además ahora ayudas a aquellas personas que luego te va a preguntar que quieren contar su historia a través de su propio libro y tú les acompañas en ese proceso. Pues que lean un poquito más, que se centren en mejorarse eh, a ellos mismos con pequeñas prácticas. Lo que decimos siempre, mejorar la alimentación,
disfrutar del deporte, pero no como una esclavitud y como algo que tenemos que hacer porque queremos ser de otra forma, sino descubre qué deportes te gustan, disfruta con ello. Trata también de conocerte a ti mismo, que sé que es muy difícil para un adolescente, ¿no? Son palabras un poquito complejas, pero mejorar también tu entorno. Si ves que, como tú comentabas, tu entorno eh, lo que te hace es, digamos que te devuelve una energía que no sientes que es muy agradable, no te sientes acogido por ese entorno, pues quizás en ciertos momentos de tu vida te va a tocar estar solo, ¿no? Y, y tranquilamente haciendo ese trabajo. Yo sí que creo, fíjate, mi padre, a pesar de que hay muchas cosas que no, eh, que quizás no pienso que me orientó de la mejor manera, sí que creo que me dijo en muchas ocasiones de tener paciencia, de que mi mejor momento estaba por llegar, ¿no? Y fíjate, tú a tus 50, yo a mis 46, a estas edades sigo pensando que todavía mi mejor momento está por llegar, pero no desde el síndrome de Peter Pan, sino desde de sentir una plenitud ahora tremenda y sentir que con cada aprendizaje y experiencia que seguimos teniendo, cada día me siento mejor, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Y yo creo que se trata de eso, de tener mucha paciencia, de que la vida es larga y no quererlo todo ya, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurre, Carlos. Y justo enlaza un poco con esa idea de cómo vas a saber quién eres si no te das la oportunidad de descubrirlo mientras vas caminando. Y sé que suena muy a libro y a frase de desarrollo personal, pero es que es la única manera en la que yo he detectado que he descubierto qué hombre soy, qué persona soy. Eh, y aquí hay una pregunta que me parece que pueden hacerse. Es, ¿quién eres cuando nadie te mira, ¿no? Si te gusta esa persona, poténciala, empieza a trabajar desde ahí. Y si hay cosas de esa persona que no te gustan, trabájalas, pero dales tiempo, dales espacio. No todos tenemos los mismos tiempos, ni las circunstancias externas. Hay un montón de variables que no conocemos de ese supuesto éxito de los demás. No sabemos la verdad, solo sabemos una pequeña cosa que es lo que nos quieren enseñar. Y sobre eso nos formamos un mundo. Vamos a preguntarnos, ¿quién soy cuando nadie me mira? Y si me gusta lo potencio y lo que no, lo trabajo. Y yo como sé que yo he crecido, ha sido él, darme cuenta de quién soy cuando yo iba consiguiendo un poquito más, un poquito más. Porque ahí sabía que incluso los límites que yo creía que tenía, ahí descubrí que no eran reales, que podía hacer más, pero trabajándolos de esa forma. Y ahí, vamos, yo les aseguro que van a descubrir mucho más sobre ellos y va a haber una transformación real que coger y pegarse golpes en la cara con un martillo. Brutal, me parece buenísima esa manera de concluir esa parte. Quería aprovechar también estos minutos que nos quedan, Carlos, porque queremos saber un poco más de ti, con todo esto que nos has contado. Y sí que sabemos, por lo que hemos introducido al principio, que te has dedicado 25 o 30 años al mundo de la moda, del retail, pero también que después de ese periodo has pegado un giro a tu vida, ¿no? Que te orientaba hacia otro camino. ¿Y cuál fue ese camino y qué fue lo que te ha llevado hasta ahí? Bueno, pues y creo, le insisto que creo que la vida me puso ahí porque como venía de ese dolor, dijo, bueno, pues vamos a ver cómo lo puedes transformar en algo dentro de, ¿no? Forma parte de esto, eres una persona que trabaja dentro del mundo de la moda y parece que ahora ya tu exterior está apto para estar ahí. ¿Qué pasa? Que lo que uno lleva adentro, lo lleva adentro y de alguna forma le agradezco mucho todo aquello porque me enseñó a observar mucho, a observar patrones en las personas. Se conoce mucho de la gente cuando está dentro de un probador, te aseguro que es como un diván de un psicólogo y aprendí a observar a las personas, los comportamientos, el comportamiento humano y el cómo a través de reconocer su verdad, no negarla, empezar a trabajarla desde ahí. Y creo que de alguna forma, la última etapa, digamos, de mi vida hasta ahora, donde a través de la pandemia tan horrorosa que pasaron tantas cosas, perdí personas muy importantes para mí y me prometí que era el momento de empezar a conocerme desde otro lugar. Me formé también como coach y me di cuenta de que juntando esas dos disciplinas, digamos, se podía entregar mucho valor a las personas porque sigo pensando que seguimos mirando el físico y la imagen desde el lugar que no es. Así que por un lado ofrezco esa visión para que empecemos a vivir de otra forma
y nos quitemos un montón de peso sobre eso y nos reconciliemos. Y siempre digo desde la verdad, desde una verdad y no desde la negación, que creo que es desde donde se puede construir algo de verdad. Y como además de pequeño a mí me salvó leer mucho, meterme en las bibliotecas, donde yo me sentía seguro. Fíjate, al final la vida me ha puesto también el crear una editorial donde acompaño a personas a escribir libros en retiros, donde hay un autoconocimiento brutal, donde pueden expresar su mensaje y que se den cuenta de que todas las historias merecen ser contadas y todas son importantes. Creo que al final todo está conectado, ¿no? De hecho, Carlos, tú escribiste tu propio libro, ¿verdad? Ya voy por el tercero. Los dos, Exacto. los dos primeros están coescritos y este último que se llama Todos los besos que no te di, que habla precisamente una parte del libro de esta historia personal que tiene que ver con mi físico y con esa no masculinidad que todo el mundo decía que tenía. Así que al final siento que todo se encaja, ¿no? Buenísimo, Carlos. Joder, qué bueno. Qué interesante y qué ganas de saber más de esos libros. Pues oye, quería aprovechar, como ya nos acercamos a la hora de entrevista, aunque ya nos has hecho un cierre buenísimo, con todo lo que hemos hablado hoy, las personas a las que nos hemos dirigido y ese contexto que hemos estado explicando, ¿cómo te gustaría a ti despedir a las personas que nos están escuchando? ¿Con qué mensaje te gustaría quedarte? Al final es con el mensaje con el que yo me levanto ahora todos los días, ¿no? La pregunta de quién soy cuando no me mira, o quién soy cuando nadie me mira, que eso creo que nos conecta directamente con la presencia, porque cuando no hay ojos que nos están observando, no hay nada que fingir, no hay que meter tripa, ni sacar pecho, ni peinarse por la mañana, eso lo haces después para ti. Y desde esa pregunta, desde esa presencia, saber qué quiero construir y en qué, en este caso, en qué hombre quiero convertirme, ¿no? Creo que es la mejor manera. Y a través de hábitos sanos, porque ahí es donde descubres mucho más de lo que te imaginas, de lo que eres capaz. Buenísimo. Antes de despedirnos, me encantaría que, por supuesto, los que nos estáis escuchando, si os ha gustado la conversación que hemos tenido Carlos y yo, que creo que ha sido súper valiosa, que nos dejéis un like, si lo podéis hacer, o una valoración del podcast, eso es, que os suscribáis al canal o al podcast, porque de verdad que nos ayudáis a llegar a mucha más gente y creo que estos temas, como estaba compartiendo Carlos, son temas que es importante difundirlos y que todo el mundo los conozca. Primero identificar el problema para luego ver cómo podemos buscar esa solución, ¿no? Y ponerla en práctica. Y compartirle, ya seáis hombre, mujer, lo que sea, compartir esta entrevista con todas las personas, con todos los hombres, con todos los adolescentes que pensáis que les pueda interesar y que les pueda venir bien, porque es muy importante que lo conozcan. Y ya, con este mensaje, pues quería agradecerte por este ratito, Carlos, y por compartir con nosotros toda tu experiencia, tanto personal como todo lo que has ido investigando todo este tiempo. Gracias de verdad porque es difícil encontrar espacios donde hablar de esto de esta manera y bueno, pues eso, que se difunda lo máximo posible y que hablemos de esto abiertamente. Perfecto, muchísimas gracias y quizás en el futuro seguiremos trayendo este tema y profundizando un poquito más si la gente está interesada. Muchas gracias, Carlos, y nos vemos en el círculo dentro de poquito. Chao, chao.